Hola y bienvenido de nuevo a Sustainable Teacher. Si es la primera vez que pasas por aquí, me llamo Leticia y me alegro de conocerte. Y si ya has pasado antes, me alegro de volver a verte. En el vídeo de hoy vamos a empezar una miniserie de 3 vídeos de técnicas de estudio más básicas, porque sí que es cierto que en el canal hay varios vídeos de técnicas de estudio. Os dejaré la lista de reproducción, no sé si por aquí arriba o por aquí abajo, pero sí que es cierto que me he centrado muchas veces más en como el paso previo a estudiar que en el propio paso de estudio, ¿no? En el sentido de cómo organizarse, cómo priorizar, cómo llevar la agenda, todo eso, cómo organizar la mochila, los deberes, pero no he hablado nunca realmente de técnicas de estudio básicas. Y este año que tengo alumnos de primero, pues digo, venga, pues aunque en verdad mis vídeos de clase invertida son para los de tercero, pero sé que saben que tengo canal y digo, pues les voy a compartir estos vídeos que espero que a alguno le venga bien ahora que empieza el instituto. Y si tú me ves o tienes alumnos o tienes hijos, hijas, lo que sea, y crees que estos vídeos les pueden venir bien, compárteselos. Y si este vídeo te interesa, no lo dudes, suscríbete, dale a la campanita y si te gusta este vídeo, dale al like. En esta serie de vídeos vamos a hablar de 3 técnicas de estudio súper básicas. Spoiler, si no hacéis trabajo previo, en plan me organizo bien, me concentro bien, etcétera, etcétera, esto no va a servir, ¿vale? Porque esto no es mágico. Entonces os recomiendo que si tenéis problemas de concentración, problemas de organización, problemas de cómo dar prioridad a unas tareas sobre otras, cómo organizarse los deberes o los exámenes, tengo un vídeo de cómo estudiar para varios exámenes a la vez, os recomiendo que vayáis a la lista de reproducción que he comentado antes, que no sé si he dejado arriba o abajo, dejaré en ambos sitios, y miréis todos esos vídeos. Y cuando ya tengáis todo eso y sea el mejor ambiente posible para poneros a estudiar, os ponéis, porque de nada sirve ponerse a correr si no tienes unas buenas zapatillas. Así que tampoco quiero hacer un vídeo muy largo, quiero hacer 3 pildoritas, así que este vídeo va a ser de cómo subrayar, habrá un segundo vídeo de cómo resumir y habrá un tercer vídeo de cómo esquematizar, porque creo que ese es el orden, ¿de acuerdo? O sea, cuando yo me enfrento a un texto, a un libro de texto o a unos apuntes creados por un profesor, creo que lo mejor que podemos hacer es, lo primero es leerlo completo, ¿no? Luego subrayar las ideas importantes, sacar esas ideas, extraerlas y resumirlas con nuestras propias palabras, porque es la forma de comprenderlo y de poder interiorizarlo. Y por último, esquematizarlo a modo de guión para el repaso, pero obviamente un esquema no tiene todo escrito, son conceptos clave que tú luego debes conocer, entonces has tenido que hacer los pasos previos de resumir y de subrayar para poder conocerlos. Así que en este vídeo nos vamos a centrar en el subrayado. Lo primero que te tienes que preguntar es ¿para qué tipo de examen vas a estudiar? Si es un examen, por ejemplo, de desarrollo, o es un examen, por ejemplo, tipo test, porque si es tipo test, te recomiendo que te centres más en definiciones y en detalles. Si es en desarrollo, no solo en definiciones y en detalles, sino que tienes que ser capaz de relacionar conceptos y poder obviamente ir desarrollándolos en un escrito más largo. Luego también, por ejemplo, tu subrayado va a depender de si tienes un texto en el que vas a tener, por ejemplo, un texto más científico, que va a ser más de conocimientos, por ejemplo, de definiciones nuevas, o por ejemplo, si va a ser un texto más de datos, por ejemplo, de historia, de en 1942 Colón llegó a América, en 1942, es que soy de Granada, entonces tengo como esa fecha súper grabada aquí, ¿no? En 1942 los Reyes Católicos consiguieron Granada, las capitulaciones y todo ese rollo. Entonces, tu subrayado también va a cambiar. Pero bueno, en general, así a grandes rasgos, debo decir que normalmente el texto, si es un buen texto educativo, didáctico, va a estar dividido en párrafos. Vale, la clave de los párrafos suele ser la siguiente. Al principio del párrafo viene el concepto clave, ¿vale? O sea, la definición inicial súper básica. Y luego va a haber un poco de desarrollo sobre esa idea y al final o bien va a haber ejemplos prácticos más obvios ya después del concepto, o bien va a haber excepciones, ¿vale? Por ejemplo, todos los planetas giran en forma antihoraria, excepto Venus y Urano que giran de forma horaria. Pues a lo mejor eso va a ser el final del párrafo, ¿vale? La última frase.
O si estás hablando de la inercia y al final te dicen, si yo tiro un balón desde la ventana de un coche en movimiento, el balón va a ir hacia adelante hasta que se va a acabar, va a ir desacelerando hasta que se acabe cayendo al suelo. Y aunque nos parezca que va para atrás, realmente va para adelante. Entonces pues nos ponen ese ejemplo para entender la inercia. Hay veces que es del revés. Muchas veces en textos científicos empiezan por el ejemplo y luego acaban con la definición, ¿vale? Porque en vez de hacerlo deductivo lo hacen inductivo, pero no suele ser realmente el caso, suele ser más así. Entonces eso es muy interesante porque en tu párrafo te puedes centrar en subrayar las primeras frases y a lo mejor fijarte en el desarrollo si hay algo interesante que te ayude a aclarar ese concepto inicial de esa primera o primeras frases, y al final, si quieres poner algún ejemplillo para tú acordarte o facilitar tu estudio o buscar la excepción, porque si estás en un tipo de test fijo que van a ir a por la excepción, pues la subrayas. Y ya no tienes que acabar con todo el texto amarillo, ¿vale? Porque subrayar no es todo, o sea, subrayar vas a hacer el concepto clave y la idea más principal. El resto de ideas te las vas a tener que leer, pero si acabas subrayándolo todo, entonces estás subrayando todo. Subrayar es conceptos principales, ideas más importantes, no todas las ideas. Y luego también te aconsejo que utilices como un código de colores, ¿vale? Por ejemplo, las palabras clave, por ejemplo, en rojo. Y el resto de la definición, por ejemplo, en azul. Digo rojo y azul porque, sabéis, tengo un vídeo de material escolar sostenible. No uso rótulos de subrayador que vienen en plástico, me gusta subrayar con lápices de colores porque al final, pues bueno, es madera y es un poco más sostenible. Y luego, por ejemplo, ejemplos los podemos poner en un color diferente, yo que sé, verde. O si, por ejemplo, tenéis fechas, si es algo tipo historia o algo tipo lengua, pues podéis poner, por ejemplo, los títulos de la literatura o de las palabras tipo metáfora. Y eso, pues esas palabras clave las ponéis en rojo, la definición o la historia, el resumen de cómo es, de qué es la literatura, en azulito, y luego las fechas las podéis poner pues en amarillo o en naranja o en verde. Los ejemplos ya depende un poco de la asignatura, pero que más de 3 colores me parece excesivo, ¿vale? Pero 3 colores está muy bien porque solemos ser muy visuales en general la mayoría de la gente, entonces nos va a ayudar a saber que en esta parte del párrafo, en esta parte del libro, en esta parte de la libreta, de la página, de tus apuntes, de lo que sea, tienes conceptos, en esta parte tienes definiciones o ideas principales, en este ejemplos o fechas o lo que sea. Al final va a ser demasiado estímulo para el cerebro y no va a servir para jugar a ese juego que yo quiero hacer de memoria visual. Y básicamente es eso. Y si alguna cosa no os queda clara o imaginaos que tenéis un texto que no tenéis ni idea de por dónde coger, me lo podéis decir en comentarios, me lo podéis mandar por redes sociales y os puedo intentar orientar. Cualquier cosa me la dejáis en los comentarios. Y por supuesto, nos vemos pronto.